of a sea. I was lost and alone with myself. I've been here for days, have no food, have no faith. Is this the end? This is the end. Buen día, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Yo feliz, un día más, un tutorial más, como siempre. Aquí estamos con este gorro unisex, tejido con un punto sencillísimo, ideal para principiantes, y puede ser mucho más ideal o mucho más fácil para principiantes con una modificación, quitando una modificación que yo hago al gorro, ¿vale? Pero yo os contaré cuando estemos tejiendo. Deciros, voy a trabajar con un 5, con un gancho del 5, aunque las cadenas iniciales, ya sabéis, o más flojitas o con un gancho superior. Voy a necesitar unas tijeras, que son estas, pero que no salen. Voy a necesitar unas tijeritas. Vamos a necesitar una aguja lanera para luego coser nuestro borde. Y en este caso, vamos a poder trabajar con cualquier lana, con cualquier hilo, porque lo que vamos a aprender es cómo hacer. Depende de lo que queramos. Una vez que sepamos, vamos a poder trabajar para bebés, para niños, para adolescentes, para grandes y para adultos total, para cabezas más grandes. En este caso yo he trabajado con una lana 100%, que 50 gramos tienen 70 metros, es de la marca Drops, y deciros que he gastado 120, 125 gramos para hacerlo, ¿vale? Contaros que puede ser así, unisex, que es mi intención, o así esta es la intención, por eso puse este color tan neutro, pero también puede ser un gorro perfectamente de chica al ponerle este pomponcito, según, por ejemplo, ¿no? O una borlita, pero vamos, que poniéndole esto, mirad qué gorro se queda, ideal, absolutamente ideal. Ya veis, habéis visto las fotos, no tengo mucho más que alegar a esto, que puede ser unisex, que puede ser más femenino. Dicho todo esto y pidiendo por favor vuestra suscripción al canal y a la campanita para que no os olvidéis de nada, y por otro lado que me sigáis en el resto de redes porque así hagamos una gran comunidad, pues sin más pasamos a ver el tutorial. No olvidéis suscribiros, hay por aquí abajo un icono donde te puedes suscribir. Nos vemos, vamos para el vídeo. A ver, para empezar a hacer este gorro vamos a necesitar lana, la que decidamos, la que elijamos, cualquiera estará bien, y gancho acorde, el gancho que corresponda y un poquito más para hacer las cadenas iniciales, ¿vale? Y luego necesitaremos 1 metro y la aguja y la aguja, sí, bien digo, para al final coser un poquito. Empezamos, no nos enrollamos nada más. Cookie crocheteras, vamos a hacer este súper gorro unisex divinísimo de la muerte. Vamos allá. Primera de las cuestiones, ¿para quién es? Tenemos que saber para quién es. Si es para nosotras, un gorro más o menos normal, bueno, para vosotras, con una cabeza más o menos normal, estaremos en unos 20-21 centímetros más lo que queramos hacer de vuelta al principio del gorro, ¿vale? Más o menos estaremos ahí. ¿Qué queremos para un chico? Pues estaremos más en unos 22, que esta sería mi cabeza, más o menos 22 y medio, más los centímetros que queramos, es decir, nuestro gorro. Esto es respecto de la cabeza. Esta es la cabecita, ¿vale? Pues esta es la medida hasta la oreja, ¿vale? Estos 22 centímetros son la medida hasta la oreja. Vaya, qué maravilla tengo yo para... Entonces, si queremos 22 centímetros, ¿cuántos vamos a querer? O 22 centímetros. Y ahora, desde aquí, ¿cuánto queremos hacer de elástico? Por ejemplo, que el gorro haga esto, que esto sea el doblez de nuestro gorro. ¿Cuántos centímetros? Yo creo que más o menos estamos en unos, desde el 21, unos 6, 7 centímetros, 5 de vuelta. A mí me gusta que tenga bastante vuelta, entonces yo lo voy a hacer desde el 21, ¿vale? Voy a hacer hasta el 28. 7 centímetros más. Voy a darle una medida de 28 centímetros de cadenas, porque este gorro lo vamos a tejer, no vamos a empezar por la cabecita y vamos a seguir, sino después se va a cerrar en la cabeza, en la parte de arriba. Vamos a hacer todo el perímetro del gorro, y esta parte que os digo que hacemos así es la que da la vuelta al revés, alrededor de toda la cabecita, la frente, las orejitas, ¿vale? Nos situamos, ¿no?
tenía que haber elegido el gorro, quizás lo cuente después de otra manera más fácil. Enganchamos el gancho, agarramos el gancho más grande. Voy a trabajar con un 5 y con 5 y medio para hacer nuestras cadenas iniciales. Y vamos a hacer normales, al tipo y medio, las cadenas hasta que tengamos esos 28 centímetros, ¿vale? Bueno, pues vamos allá con esos 28 centímetros. Nos da igual el número de cadenas, ¿vale? Es indiferente porque el gorro es muy sencillo, ideal para principiantes. A ver, yo lo voy a complicar un poquito más porque, como sabéis, a mí los gorros no me gusta que arriba se rebuñen mucho, pero en la forma simple, que también os la voy a explicar, es ideal para principiantes y para trabajar el medio punto alto, con un poquito de característica, pero muy sencillo. Animaros todas a tener este cookie gorro, porque además es un gorro perfecto para tener para chico y para chica. Lo hacemos en un color neutro y es unisex. Entonces, si tu chico sale a sacar el perro, sacar la basura y hace mucho frío, pues se puede poner el gorro. Salís a sacar el perro, pues se puede tirar la basura. Se puede. Vamos a ver cuántos centímetros llevamos ya. ¡Ay! Esto me lo ha regalado mi hermana. Este supermetro tan divino se me lo ha regalado mi hermana. ¡Hala! Me he pasado. Hasta aquí. Me pongo a hablar y me paso, ¿veis? Hasta ahí. Ahí están mis 28 centímetros, ¿sí? Quizá me falta una cadenita. No, ahí están mis 28 centímetros. Bueno, pues a partir de aquí vamos a empezar a hacer con esos 28 centímetros. Insisto, da igual cuántas cadenas tengamos, ¿vale? Voy a hacer una más de regalo. Tenemos 28 centímetros. Cambio de gancho para poner el del tamaño que nos recomienda el fabricante. Y hago 2 cadenitas más, 1 y 2, para agarrar hebra y hacer medios puntos altos. Y siempre vamos a trabajar con medios puntos altos. 1 y 2 del punto alto, la tercera por el medio punto alto y en la cuarta empezamos a hacer medios puntos altos, ¿eh? Y vamos a hacer toda la vuelta en medios puntos altos. No toda la vuelta. A ver, haríamos toda la vuelta en medios puntos altos si, por cierto, ¿alguien no sabe cómo se hace el medio punto alto? Por aquí voy a dejar una caja de descripción, toda una lista de tutoriales para poder aprender a hacer todos los puntos. Pero, por si acaso, pasamos la hebra por el gancho por nuestra cadena, sacamos la hebrita de nuevo, tenemos 3 y las vamos a sacar del gancho de las 3 juntas. Ya tenemos el medio punto alto. ¡Tan! Esta es toda la complicación. Os decía que la forma sencilla de hacer este gorro, todo del tirón, todo puntos altos, vamos y venimos, todo puntos altos, vamos y venimos. Y yo, porque me gusta, no es que me guste complicarme la vida, es que me gusta que el gorro quede pues un poquito más conformita. Aunque insisto, queda estupendísimo. Realmente queda estupendísimo. O sea, no es que vaya a quedar feo si se hace todo el tirón. No. Es que a mí me gusta que no se quede arriba tan... que no pese, se hace un poquito más ligero. Entonces, pues yo os voy a contar esto y lo voy a hacer así porque yo lo haría así para mí. Entonces, como estamos aprendiendo y hay muchas personas además que están emprendiendo su negocio haciendo artesanía con el crochet. Entonces, bueno, pues marcará una pequeña diferencia y hará que quede y que sus acabados sean pues mucho más cookies. Entonces, pues ¿por qué no? Hagámoslo. Entonces, mira, ahora nos quedan por hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 puntos. Mirad, de los 28 que tenemos que tejer, 29 se me han quedado ya, estos últimos 10 puntos los voy a tejer de forma diferente y siempre voy a hacer esos 10 puntos de forma diferente. ¿Y cómo los voy a hacer? En lugar de puntos altos, los 5 siguientes en puntos bajos, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5.
Y los 5 siguientes van a ser puntos deslizados, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Esta es la única salvedad respecto del gorro tradicional. Es lo que vamos a hacer, ya vais a ver. Ahora entonces, una cadenita, damos vuelta y vamos a hacer lo mismo, esos 5 puntos deslizados primeros, después otros 5 bajos y después el resto todos puntos medios altos, ¿vale? Enganchando, ¿qué hebra? Tenemos el punto deslizado. Bueno, pues vamos a enganchar la hebrita, en este caso, en los puntos deslizados, en los puntos deslizados, bien digo, la trasera, la que nos ofrece por atrás, ¿vale? ¿Para qué? Para que nos vaya saliendo el relieve del gorro, nos vaya saliendo una hilera, ya lo vais a ver. 2. Acordaros, la trasera, la hebrita trasera, para dejar la trenza que nos vaya saliendo. Para que se nos vaya quedando la trencita, ¿veis que nos va saliendo? 3, 4 y 5. Los 5 primeros ya los tenemos, ¿veis? Y de aquí lo mismo, vamos a enganchar en la hebrita trasera, pero ahora ya es punto bajo. 5 puntos bajos, enganchando en la trasera para que nos vaya haciendo este ribete, que es fundamental porque lo bonito de este gorro va a ser eso. 3, 4 y 5. ¿Bien? ¿Veis? Sin querer, nuestro gorro se va a ir tomando esa posición, esa formita de cúpula por aquí, que cuando lo cerremos va a quedar francamente estupendo. Si no, al tiempo, ya vais a ver. Ahora, todo medios puntos altos enganchando la hebra trasera, ¿vale? La que nos ofrece atrás. Y solo la trasera. Y así vamos a ir tejiendo nuestro gorrito rápidamente, porque estamos trabajando con una hebra del 5, pues ya veréis cómo va a crecer esto. Uf. He elegido un color neutro, ya sabéis, porque quiero que sea un gorro unisex. Pero si lo queremos solo para chicas, podemos hacerle, bueno, igual para chico y para chica podemos hacerle 1000 cosas, ¿eh? Pero ya sabéis que parto siempre de la sencillez. Entonces, sencillez, sencillez, sencillez. Voy a ir haciendo. Y después complicamos cada uno como le parezca, como le apetezca, porque se puede cambiar el color, se puede... Bueno. Hacemos toda la vuelta. Voy a llegar hasta el final y nos enganchamos de nuevo, ¿vale? Atención con el último punto, ¿vale? El de las cadenas también lo trabajaremos. Intentaremos enganchar la hebrita para que también nos haga ese pequeño jueguito ahí, ¿veis? ¿Habéis visto? Que se me queda de alguna manera el redondito. Bueno, pues vamos con la siguiente. 1, 2 cadenitas, damos vuelta, sustituye al primero de nuestros puntos. Con lo cual, y enganchando siempre en la hebrita trasera, esta primera es el punto, son las cadenas, perdón, son las cadenas de subida, este primero, y el segundo empezamos a hacer. Hasta los 10 últimos, ¿recordáis? Si tenéis complicación para encontrar o identificar este punto bajo diferente, podéis marcarlo, ¿vale? No os apuréis por marcar cualquier cosa que os dé pistas, os ayude, porque cuando se está arrancando, si ya se sabe, hay veces que incluso cuesta verlo, pero llegamos a descubrir, ¿no? Pero cuando estamos arrancando y aún no tenemos mucha experiencia, mucho tiempo de costura, de tejido, pues podemos marcar. Estoy en los 10 últimos, en los 5 bajos, ¿vale? 1, 2, insisto, si veis que es complicado encontrar ese punto, marcarlo, no os apuréis, marcarlo y listo. 4 y 5. Y los 5 deslizados. Aquí tenemos el punto deslizado, pues lo enganchamos abajo, en el de atrás. A ver,
Este es el punto que acabamos de hacer al principio de la vuelta, pero nosotros tenemos que engancharnos con la marquita que deja atrás. Ahí lo hacemos deslizado, para que nos vaya haciendo ese canalé que estamos buscando, ¿vale? Importante este. 3, 4 y 5. Terminamos la tercera de las vueltas. ¿Veis cómo se va degradando, diluyendo, verdad? Y el tamaño va por aquí muy grande, pero por aquí más pequeño. Este es el perímetro de nuestra cabeza y haremos que el gorro aquí sea más ligero. Vamos allá. Una cadenita, damos vuelta y hacemos los 5 puntos deslizados. Esta es la última vez que ya voy a repetir porque el gorro todo es igual. Realmente es muy sencillo, pero quería que lo vierais porque es un básico y unisex que podemos tener y que podemos, aquellas personas que se dediquen a la venta, vender súper bien porque es un gorro tipo muy lindo. Y vamos allá. Esta es la cadena que nos sale y nosotros agarramos por atrás. ¿Vale? Otra vez. 2, 3, 4 y 5 y empezamos los puntos bajos, que además se ve que cambia, ¿verdad? Y punto bajo por atrás y el 3 y el 4 y el 5. Ahí tenemos los 5 puntos bajos y los 5 deslizados. Pues ahora, venga, vamos allá. Todo punto medio alto. Bien, fácil. Bueno, pues seguimos trabajando igual todo el tiempo y nos volvemos a encontrar cuando ya tengamos la medida del perímetro de nuestra cabeza. Necesitamos el perímetro aquí, ¿vale? Que estará, si es para chicas, como estamos haciendo un poquito más allá de chicas, porque yo tengo un poco una cabeza más grandecita, estaremos haciendo unos 55, entre 55 y 57, por ahí, para que sea chico-chica. ¿Vale? Venga, seguimos y nos encontramos. Mirad cómo va. Acabo de gastar mi primer ovillo. Pero mirad cómo va a quedar de súper bonito. Os hacéis a la idea, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir trabajando y lo vamos a ver. Pero creo que os vais componiendo cómo va a ser. Venga, mirad cómo va ya nuestro gorro. Nos está midiendo ahora mismo y ya no voy a tejer más. Y a ver, voy a empezar por un lado, por aquí, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Mirad, 56, enorme ya, pero como lo quiero para chico y para chica, ¿vale? Es un poco, aquí estos centímetros son el perímetro de la cabecita, ¿vale? Esto de aquí es el perímetro de nuestra cabecita. Y para un adolescente, alguien más pequeño, siempre va a oscilar entre 47 de los niños hasta 60, los más cabezones o cabezonas, como puedo ser, más o menos yo que tengo un cabezón terrible de grande. Entonces, ahora mismo nos mide eso, unos 56, ¿vale? Entonces, las vueltas que nosotros necesitemos, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues coser. He cortado la hebra muy larga, demasiado larga, pero la voy a cortar un poco menos porque no nos va a hacer falta tanto. Y voy a ir cosiendo. ¿Qué voy a hacer a la hora de coser? Veréis, yo lo pongo así. ¿Habéis visto? Lo primero, la formita. ¿Habéis visto cómo aquí está más grande y aquí, que es la cabecita, se nos queda más chiquito? Entonces, al cerrar el gorro, ¿veis? Va a tener formita de gorro y no nos va a quedar aquí todo aperrotonado. Pero creo que voy a hacer un tutorial con otra lana, a lo mejor diferente, para que veáis la otra alternativa, incluso la que la podamos hacer incluso cuello y gorro, que esto sí que puede ser muy útil. Bueno, pues aquí, ¿qué vamos a hacer ahora? Coser. ¿Cómo vamos a coser o qué vamos a coser? Pues aquí está mi guía y lo que voy a coser, si os fijáis, mirar, aquí tenemos el punto arriba y aquí se me tiene que quedar hacia abajo, ¿no? De alguna manera se me tiene que quedar hacia abajo. Entonces, ¿para qué? Para que del otro lado, voy a dar la vuelta, a ver si lo podemos ver, lo tenemos que coser por el otro lado, pero para que aquí, ¿qué es lo que nos tiene que salir? Si os fijáis, aquí tenemos la parte de arriba y la parte de arriba, nos tiene que salir esta pancita, se nos tiene que quedar aquí arriba y el gorro tendrá la misma línea, no se va a notar nuestra unión de cosido. Entonces, ¿qué hebrita voy a agarrar?
esta de aquí con esta con esta. La voy a ir cosiendo. Esta de atrás, por eso lo coso por atrás. La primera, que aquí es la última, voy a dar la vuelta de nuevo para que se me quede, ¿os fijáis? Se me quede todo ahí viéndose. Entonces, damos vuelta. Ponemos como lo teníamos antes, digamos como si fuera la parte de atrás porque vamos a coser por aquí. Y enganchamos esta primera hebra, esta primera hebra con este. Así vamos a hacer todo el rato, para que por fuera, por este lado, se nos quede esta libre. ¿Veis? Que esta se nos tiene que quedar, que es la que se nos ve. Pues esta es la que vamos a estar enganchando todo el ratito. Vamos allá. Quitamos la guía. Ponemos la hebrita más grande. Uy, quizás sea demasiado grande todo esto. Sí, es muy grande, es muy grande. Voy a cortar un pelín más. Y vamos a poner nuestra aguja. Enganchamos nuestra aguja y vamos a ir cosiendo en esta manera que os he dicho, ¿vale? Entonces, por aquí enganchamos todo el punto, que es el del principio, ¿vale? Este es el principio. Y por aquí solo enganchamos esta. Bueno, esta es la primera, vamos a darla porque no vale. Enganchamos la siguiente, entera el punto, digamos que la fila de cadenas de aquí entera y de aquí solo esta primera. Vamos a ir cosiendo todo el ratito así. De nuevo, la siguiente cadena y la siguiente. ¿Veis? Solo una hebrita de aquel lado. Porque de esa manera vamos a tener por atrás el acabado que no se va. ¡Ay! Voy a quitar esta hebra que me sobra ahí. ¿Veis? ¿Veis? Mirad. ¿Lo veis? Se me queda como una vuelta más, completamente disimulado. Truqui, truqui. Bueno, es que yo cosiendo soy un monstruo, pero esto, mira, se me da bien. Yo creo que esto se me da bien. Está un acabado, yo creo que muy digno, ¿verdad? Sobre todo, yo creo que muy profesional, no diría muy digno, ¿eh? Vamos cosiendo de esta manera todas las hebritas. Todas las hebritas todo el tiempo, ¿veis? Ahí. ¿Habéis visto? Está estupendo. Bueno, pues voy a acabar de coserlo todo y nos volvemos a encontrar porque hay que seguir esto hasta llegar aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es recoger en todo, cerrarlo para luego poner un pompón o algo y dejarlo chachi. Voy a coser esto. Mirad cómo ha quedado cosido. Le doy la vuelta y está... ¿Dónde está el principio y dónde está el final? ¿Dónde está la costura? Está estupenda, es esta, ¿eh? Ya os digo yo, ya os doy la pista. Pero no se va a notar nada, ni el principio ni el final. Y el acabado, ¿veis? El gorro ya tiene una super formita. ¿Qué voy a hacer ahora? Porque me queda el final, ¿no? Voy a pasar por toda, con mi aguja todavía que no la he sacado, he escondido ya las otras hebras que habían por ahí. Voy a pasar mi aguja por todas las vueltas. ¿Bien? Y luego voy a tirar de la hebra y se van a ir encogiendo, ya vas a ver. Ya vais a ver. Voy pasando por todas las hebritas, por todas las vueltitas. Mirad, al tirar un poquito, ¿veis? Ya se va viniendo, ¿habéis visto? Entonces voy a acabar de dar toda la vuelta. ¿Veis? Ya tengo toda la vuelta. Yo ahora tiro, ¿veis? ¿Habéis visto cómo se ha ido encogiendo? ¿Cómo se va? Ahí. Mirad, ahí tenemos ya terminado, ¿veis? ¿Vale? Tenemos nuestro gorro listo, cosidito, todos los puntitos bien. ¿Habéis visto? Mira. Y ahora, ahí,
doblamos o no doblamos, según que lo queramos más larguito por aquí, porque incluso así está perfecto. ¿Qué os parece? O doblamos y tenemos ahí nuestro gorrito tipo Beanie terminado, unisex, color gris, divino. Pero, mirad, pero también puede ser un gorro perfectamente de chica al ponerle este pomponcito, según, por ejemplo, ¿no? O una borlita, pero vamos, que poniéndole esto, mirad qué gorro se queda. Ideal, absolutamente ideal. Ya habéis visto las fotos, no tengo mucho más que alegar a esto. Que puede ser unisex, que puede ser más femenino. Middle of a sea, I was lost and alone with myself. I've been here for days, have no